Algunas escenas de este programa fueron grabadas nuevamente. En Texas, varias mujeres aparecen muertas en sus oficinas. Son halladas a poca distancia. Los investigadores deben conectar los crímenes a fin de detener a un asesino antes de que ataque nuevamente. La dueña de una tienda es apuñalada hasta morir en pleno día. Aunque la escena no tiene muchas pistas, los huesos de la víctima revelan el método del asesino. Los científicos deben reunir pequeñas pistas a fin de resolver los crímenes. Los criminales suelen esmerarse en no dejar rastros, pero los mismos métodos del asesino pueden ser una evidencia, especialmente cuando una inocente víctima es marcada para morir. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Marcados para morir. Houston, Texas, una de las zonas metropolitanas más prósperas de Estados Unidos, goza de un crecimiento económico veloz. Es un refugio para aquellos que buscan una mejor vida y mayores oportunidades. Pero en 1996, los trabajadores de Houston caen presas del pánico a causa de un sádico asesino. El 5 de enero a las 5:30 de la tarde, Jerry Cohen regresa al local de alquiler de depósitos que maneja junto a su esposa Rita en Spring, Texas. Cohen se sorprende al hallar cerrada la puerta de la oficina y que el letrero de cerrado estuviese allí. ¡Rita! ¡Rita! Atemorizado, Jerry rompe la ventana. ¡Rita! ¡Rita! Parece que habían robado la oficina, pero lo que vio después fue devastador. Notifica a la policía. Espere que lleguen los oficiales, por favor. ¡Deprisa! ¡Vamos! Una patrulla cercana llega en minutos. ¿Qué sucedió? De acuerdo. La ataron. Venga, por aquí. Bien, vamos adentro. Vamos, rápido. Está aquí. Pero era muy tarde. Ahí está. Bien, bien, de acuerdo, señor. Necesito que se quede aquí. Quédese aquí. Rita Cohen es declarada muerta. 4833, la víctima ha muerto. Necesito un supervisor. Los investigadores acuden a la residencia. Parece que había sido atada con una brida para cables. Las manos y pies de Rita estaban atados, y los investigadores creían que había logrado soltar una mano en un desesperado intento para seguir con vida. El detective Ben Bale investiga. ¿Decías algo sobre una caja? Fue una forma muy brutal de morir. Tenía una brida alrededor del cuello y sabía que podía morir. No había forma de que pudiera soltarse. El motivo parecía ser robo. Realmente creemos que todo fue premeditado, ya que el asesino llevó las bridas para cables a la escena del crimen. Las bridas eran hechas de un plástico industrial. La caja está en el mostrador. Los investigadores revisan el apartamento y la oficina para encontrar pistas que revelen la identidad del asesino. Aunque hubo dinero robado, algo más llamó la atención del detective Bill. Hallamos dinero. ¿Pero qué es esto? Es un contrato. Un contrato de alquiler.
En el escritorio había un contrato usado por los empleados del local de alquiler de depósitos. Y toda la información de la compañía y del número del depósito estaba escrita allí. Pero los datos del cliente no estaban escritos en el contrato. Los detectives proceden a interrogar a los más cercanos a la víctima, esperando hallar respuestas. En cualquier caso de todo homicidio, uno empieza en el hogar y después del hogar viene la familia. El detective Bill interroga al esposo de la víctima, Jerry Cohen. Quisiera hacerle unas preguntas. ¿A qué hora llegó a casa esa tarde? A las 5:15. ¿Y dónde estaba antes? Trabajando. ¿Trabajando? Por el hecho de que él había sido uno de los últimos que hablaron con ella estando viva. Lo interrogué y obtuve su declaración. Cohen afirma que vio a su esposa viva esa mañana cuando él salía a trabajar cerca de las 8 de la mañana. ¿Vas a venir hoy? No, creo que esperaré hasta mañana. Hablaron sobre algunas diligencias y todo parecía Estaré estar bien. aún tengo 3 días más. De acuerdo, me voy. Cuando Cohen regresa del trabajo a las 5:30, halla muerta a su esposa. Él tenía una coartada para el día entero. Estaba trabajando. Durante la autopsia, el forense observa lesiones profundas en el cuello de la víctima. Rita había sido atada con muchísima fuerza. No tenía oportunidad. Se determina que la víctima murió estrangulada. También se hallan contusiones en sus muñecas y tobillos. Para el asesino, las bridas de cables fueron un arma que combinaba eficiencia con una fuerza letal. Se envían las bridas al laboratorio de Harris para su análisis. Matthew Clements es un analista de herramientas en el laboratorio. Identificar una herramienta requiere poder reconocer un patrón a través de un objeto tridimensional que tenga forma, al contrario de algo plano, como una hoja de papel o algo similar. Para ello, es necesario entrenar el ojo y entrenar la mente para observar estos objetos en 3 dimensiones. Las bridas eran industriales, usadas en reparaciones eléctricas y de aire acondicionado. Al principio parecían ser genéricas, sin características distintivas, pero al aumentarlas, Clement observa algo. Las puntas de las bridas fueron cortadas. Tenían marcas de herramientas. Este era un hallazgo clave, ya que las herramientas como alicates y pinzas dejan marcas distintivas y las bridas fueron cortadas en la misma medida. Un alicate tiene una cuchilla y esa cuchilla es la que corta el trozo de plástico. Las marcas de la superficie de la cuchilla dejarán marcas, una serie de líneas, en el objeto cortado. Estas marcas son las que usamos para comparar. Así como las huellas dactilares pueden identificar a un individuo, las marcas pueden servir para identificar una herramienta. Los investigadores creían que si encontraban la herramienta que había cortado las bridas, hallarían al asesino. Eso puede ser la clave. Puede ser el eslabón en el caso. Si no hay huellas dactilares o rastros de ADN, o si no hay otra evidencia que vincule al sospechoso a la escena, las marcas dejadas por una herramienta pueden identificar al asesino si él tiene ese instrumento. Los forenses también analizan el contrato de alquiler encontrado en la escena del crimen para encontrar huellas indetectables a simple vista. Analista de huellas, Gail Mills. Cuando encontramos el documento sin terminar, supimos que alguien lo había tomado.
Un objeto poroso, como una hoja, tiene residuos dejados por huellas. Al tocar el papel, el residuo de la huella se transfiere al documento y dentro de ese residuo hay elementos como grasas, aceites, sal y aminoácidos. Mills aplica un químico llamado DFO para analizar la hoja. El químico reacciona a los aminoácidos hallados en la huella. La hoja se pone a secar y las huellas son analizadas con una luz alterna. Una luz alterna es una luz forense intensa que usamos para buscar ciertas evidencias. La luz tiene diferentes longitudes de onda que se pueden ajustar para que esas evidencias se vean fluorescentes. El documento se examina con esas luces y si hay una huella que haya reaccionado por los aminoácidos, debería verse fluorescente. La forense Mills encuentra una huella que no coincidía con la de la víctima. Cuando eso sucede, hay que fotografiar la huella a fin de preservarla, y eso es lo que hice en este caso. Ahora los investigadores debían vincular la huella sin identificar a un sospechoso. En el departamento de policía de Harris, el detective Bill revisa la evidencia. Aunque sabía que los cortes en las bridas fueron limpios y que el culpable pudo haber dejado una huella, no tenía nada para identificar a un sospechoso. El detective vuelve a hablar con el esposo de Rita y le pide que registre el lugar para ver si había otros objetos desaparecidos de la caja de dinero. Cohen revisa el apartamento y descubre que también habían desaparecido unas joyas y 2 órdenes de pago. Los investigadores tratan de localizar las órdenes de pago. Jerry recuerda que 2 días antes del asesinato, él y su esposa compraron 2 órdenes de pago en una tienda cercana a su residencia. Usaron las órdenes para pagar sus cuentas. Una orden de pago fue de cientos de dólares para pagar el auto y la segunda orden fue por $10. Jerry Cohen afirmó que sabía que las órdenes fueron robadas ya que no encontró las copias al carbón. Estaban en blanco. Como las órdenes eran tan valiosas como el dinero, el detective Bill creía que el motivo del asesinato podría ser el dinero. Procede a localizar las órdenes. Los detectives le muestran una foto de Rita Cohen a una vendedora. Sí, creo que vino el lunes o el martes de la semana pasada. La vendedora recordaba que Rita compró las órdenes, Probablemente el lunes. pero había un problema. La tienda no tenía registros de las órdenes de pago. Los investigadores proceden a contactar a la compañía que las emitía. Tendremos que llamar a la compañía para verificar. Si llaman a la compañía, digan este número para que lo localicen. Hola, soy el detective Bell de la policía de Houston. Queremos localizar un par de órdenes. Contacté a la compañía emisora y dije que trabajaba en un homicidio. La compañía me dijo que podían localizar las órdenes de pago, pero que les tomaría varias semanas antes de darnos respuestas. Los detectives sabían que si no hallaban a un sospechoso en 48 horas, sus oportunidades para resolver el crimen bajarían drásticamente. Cualquier retraso en una investigación de homicidio mantendría al asesino libre por más tiempo. Y como descubrieron luego, ese retraso podría ser mortal. Los detectives tratan de resolver el cruel asesinato de Rita Cohen, pero su asesino parecía estar un paso delante de ellos. En el condado cercano de Montgomery, solo 17 días después del asesinato, otra mujer es hallada estrangulada en su oficina. La víctima era la vendedora de bienes raíces Janice Vogel. Sus manos y pies fueron atados con cables eléctricos rojos
y alrededor de su cuello había una brida de cables, igual a la usada para estrangular a Rita Cowan. Las noticias sobre su muerte se difundieron rápidamente en el área de Houston y la gente estaba aterrorizada. Ben estaba viendo las noticias y el condado de Montgomery tiene... Un detective del condado de Harris vio la noticia y observó similitudes con el asesinato de Rita Cowan. aparentemente estrangulada. Revisé algunas notas y detalles. Quizás habría que llamarlos para saber más. El detective Bill contacta a los investigadores de Montgomery. Parecía que estaban buscando al mismo asesino, quien podría atacar otra vez. Parecía que en ese asesinato se habían usado las mismas ataduras. Antes del asesinato que hubo, no tuvimos otros casos ni remotamente similares, y que un segundo homicidio ocurriera 10 días después con tanta cercanía nos hizo creer que había un asesino en serie y que probablemente seguiría matando víctimas hasta que lo atrapáramos. La empresa que emitió las órdenes envía un fax. Los investigadores descubren que tenían una pista importante. Descubrieron que alguien había cobrado la orden de pago más alta y me enviaron una copia de la orden cobrada, al frente y al revés, que mostraba el nombre del comprador y el endorso de otra persona. La orden de $400 fue cobrada en Ice House, un bar local, y la firma fue reveladora. La parte delantera de la orden mostraba que había sido adquirida por Roy Landry, cuya dirección estaba en Houston. Había una segunda firma en el reverso de la orden, pero solo el nombre Bill era legible. Verificamos los datos de Landry en la computadora y vimos que tenía varios antecedentes criminales. Inmediatamente determinamos que era un posible sospechoso en el caso debido a su historial criminal. El detective Bill al fin tenía un sospechoso. Ahora debía encontrarlo. Encontramos una fotografía de Roy Landry. La difundimos y mi compañero y yo nos dirigimos hasta Ice House. Si es todo lo que tienes, lo tomaré. Ice House era un bar económico donde los clientes pasaban el rato y se ocupaban de sus asuntos. Los investigadores van al lugar esperando hallar más información sobre la orden de pago. Somos de la policía. Soy el detective Jones. Muestran la fotografía de Roy Landry. ¿Seguro? Bien. Los dueños no lo reconocen y no habían oído hablar de ese nombre. ¿Qué hay de este nombre? Los detectives les muestran la otra firma con el nombre Bill. Bill Costner. La reconocen de inmediato. Se trata de Bill Costner. Habían recibido otro cheque de Costner, pero fue devuelto. Las firmas eran casi idénticas. Inmediatamente reconocieron el nombre como el de Bill Costner, el hombre que reparaba los refrigeradores y el aire acondicionado del lugar. Los detectives debían hablar con Costner y con Landry. Es un cliente regular. Primero hablan con Roy Landry. Pudimos comunicarnos con Landry. Él llegó a la división de homicidios para darnos información limitada sobre Costner y decirnos dónde podríamos encontrarlo. El comprador es Roy Landry. Descubren que tiene un extenso historial criminal y cuando encuentran a Landry, este dudaba en darles información. Puede ser un testigo o un acusado. Usted decide. Bien, no voy a cargar con la culpa. Landry se da por vencido y da información sobre el paradero de Costner. ¿Estuvo involucrado en un robo o algo así? Sí, él dijo algo sobre cometer un robo. Dijo que era pan comido porque la mujer estaba sola. Le pregunté por qué no lo hacía él mismo y dijo que vivía muy cerca. ¿Sabe dónde está lo que robaron? Sí, está en su casa.
Los investigadores van a la casa de Bill Costner. La mayoría de las ventanas no tenían cortinas. Parecía que había pocos muebles en la casa y daba la impresión de que estaba abandonada. Costner no estaba en el lugar. Pero el detective Bill hace un sorprendente hallazgo. Cuando regresaba al auto me detuve y observé justo en la entrada, casi incrustada en la tierra, una de las bridas de cables usadas en ambos homicidios. El detective Bill sabía que el hallazgo era circunstancial, insuficiente para hacer un arresto. Cada pista lo acercaba más al asesino. Pero los investigadores debían apresurarse si querían atraparlo antes de que atacara por tercera vez. Cierto. Los investigadores estaban a punto de atrapar a un asesino que aterrorizó a una comunidad. 2 mujeres habían muerto y los detectives trabajaban contrarreloj para atraparlo antes de que atacara de nuevo. El detective Ben Bill verifica los antecedentes del sospechoso principal. Su nombre era Richard William Costner y tenía antecedentes criminales. El detective interroga a la ex esposa de Costner. No nos hemos comunicado para nada. Ella dijo que no había hablado con él en semanas y que no tenía idea de dónde estaba. Pero luego recordó algo. Estaba la camioneta y se la llevaron y eso era lo único que nos quedaba. Costner se había atrasado en el pago de su camioneta. Trabajo para ella, No, váyase. No se llevará mi auto. Vine para llevármelo. Lo siento. Semanas antes, un remolcador había llegado para llevarse el auto. Hable con la agencia, no puedo hacer nada. No, solo deje que... Costner estaba furioso, pero no hubo nada que pudiera hacer, y observó cómo se llevaban su camioneta. Su esposa recuerda que él ni siquiera pudo sacar su equipo de la parte trasera del auto. Fue muy agresivo. Ella recordaba el nombre de la compañía que tomó posesión del vehículo. Pude oler el licor en él. Ya lo he vivido antes. Es algo que nunca cambiará. Era A&W Motors, si no me equivoco. Los investigadores van al lote de autos y hablan con el gerente. Él recordaba la camioneta roja de Costner. Nos dijo que cuando recuperaron la camioneta, todos los documentos de Costner, su equipo, de aire acondicionado y pertenencias aún estaban allí y que Costner se comunicó con él y dijo que iba a buscar sus cosas. Pero cuando no se presentó, sacaron todas sus pertenencias del camión y las guardaron en una de sus cajas fuertes. Los investigadores observan las pertenencias de Costner sin tocar nada. Piden una orden de registro para analizarlas más a fondo. Observamos a simple vista que había varias bridas similares a las usadas en nuestro caso y en el de Montgomery. Como nos enfrentábamos a 2 asesinatos con pena capital, decidimos ser cautelosos, así que obtuvimos una orden antes de revisar la caja y las pertenencias de Costner. Horas después, los investigadores regresan con la orden. Descubren un arsenal de evidencia. Sí. Cuando encontramos la caja, descubrimos bridas de cables que coincidían con las del caso en Harris. Había bridas similares a las del caso y cables rojos. También hallan una orden de pago de $10. Así como información sobre el depósito número 308. Coincidía con los datos hallados en el escritorio de los Cohen. La información del alquiler con el número del depósito. Los investigadores también hallan un par de alicates. Los analistas en el laboratorio habían determinado que el asesino usó una herramienta como los alicates en las escenas del crimen. Los forenses comparan los cables hallados entre las pertenencias del sospechoso con los usados para atar los pies de Janice Vogel.
Al final, lo que uno busca es encontrar el mismo patrón de estrías en la evidencia y en los objetos encontrados. Se utiliza un lente especial de aumento para observar los patrones del cable. Cuando uno encuentra una cantidad suficiente de estrías, puede determinar si otra herramienta pudo haber dejado la marca. Basándonos en toda la evidencia que pudimos encontrar en el lote, logramos obtener una orden de arresto para Bill Costner por el asesinato ocurrido en el caso de Harris. El anterior sospechoso, Roy Landry, les dijo a los investigadores dónde estaba Costner. Los oficiales del condado de Harris deciden ir en la noche, cuando era probable que Costner estuviera en su residencia y no hubiese muchos espectadores. Los detectives entran y encuentran a Bill Costner dormido en el sillón. Soy el detective Bell. Póngase boca abajo, boca abajo. Vamos. ¿Qué es lo que quiere? Está bajo arresto. Espósenlo, vamos. ¿Cómo demonios supo de las órdenes de pago? Es arrestado sin problemas y niega estar involucrado en los crímenes. Dije que estaba bajo arresto, vamos. Bueno, eso es lo que sé de las órdenes. ¿Qué más quieren? Con el sospechoso en custodia, los investigadores construyen su caso en contra de William Richard Costner. La analista de huellas Gail Mills compara las huellas de Costner con una huella hallada en la escena del crimen. La huella fue encontrada en el contrato de alquiler. La fotografiamos y la comparé con las huellas de Richard Costner, el sospechoso del caso, y determiné que era la huella de Richard Costner la que estaba en el documento. La huella evidenciaba que Costner había estado en la oficina, pero no probaba que hubiese cometido el asesinato. La policía creía que las herramientas de Costner cerrarían el caso. El analista de herramientas Matthew Clemens sabía que los cables fueron cortados con alicates y ahora tenía la herramienta para comparar con las marcas. El proceso que utilizamos para comparar los alicates con la evidencia encontrada en una escena del crimen es examinar cortes similares que no dañen la herramienta. Después de realizar los cortes, Clemens utiliza un microscopio para comparar las marcas y estrías encontradas tanto en la evidencia como en los cortes del análisis. Los investigadores hallan lo que buscaban en el caso de Bill Costner. Una coincidencia perfecta. La evidencia forense que pudimos obtener en la huella, las marcas del alicate y las bridas mostraban que Bill Costner era la persona que cometió los asesinatos y solo él. Bill Costner recibió lo que realmente merecía cuando fue condenado a muerte. Es ejecutado el 7 de agosto de 2002. Bill Costner evitó cometer sus crímenes en lugares concurridos, pero para algunos asesinos, esos lugares no representan un impedimento para matar. Foley es un pequeño pueblo de 150,000 habitantes en Alabama, con una tasa de criminalidad muy baja donde un asesinato es inusual. El 4 de diciembre de 1997, un robo ocurre a plena luz del día. Un cliente había terminado de llenar el tanque de su auto y entra a la tienda a pagar. Nada lo preparó para lo que vio a continuación. Llama al 911. 911, ¿cuál es su emergencia? Una ambulancia llega en minutos, pero era muy tarde. El apartamento 8C, 8C. Hallan la licencia de conducir de la víctima.
Era Nancy Biddle, de 43 años, la dueña de la tienda. El teniente Richard Sprinting de la policía de Foley acude a la escena. Había señales de lucha y lo que parecían ser heridas defensivas en las manos de la víctima. Se recogieron muchas muestras de sangre, de huellas, fotos de la escena del crimen y, claro, el cuerpo de la víctima fue llevado al laboratorio forense. Los investigadores observan que los cuchillos en el mostrador habían sido utilizados. Son guardados como evidencia. La autopsia es llevada a cabo por James Downs en el Departamento de Ciencia Forense de Alabama. Él analiza el brutal asesinato. Tenía al menos 35 heridas punzantes en el rostro, torso y extremidades. Nancy luchó para sobrevivir. Luchó ferozmente contra su asesino, como lo indican un dedo dislocado y múltiples heridas defensivas. Cuando observo una herida de cuchillo en un cuerpo, lo que trato de hacer es calcular las medidas, la profundidad de la herida y si se puede hacer una interpretación. Por ejemplo, en una herida punzante en el torso, la profundidad de la herida depende de si uno está inhalando o no, o si se exhala. El Dr. Downs calcula el ancho y profundidad de cada herida, así como las lesiones en los huesos de la víctima. Downs compara las heridas con los cuchillos encontrados en la escena. En la autopsia de Nancy, fue fácil determinar que las heridas en el cuerpo tenían una profundidad de 10 a casi 12 centímetros y que habían penetrado el hueso, las costillas y el esternón. Cuando observé las heridas, busqué el tipo de arma que pudo haber sido usada y medí cada una de las heridas. Medí el largo de las heridas en el cuerpo, la profundidad de ellas. Esa medida da una idea del largo del cuchillo. Y al observar los cuchillos que me enviaron para comparar con las heridas, era fácil descartarlos porque el largo de las hojas no era el correcto. No tenían el largo ni el ancho adecuado, así que ninguno coincidía con las lesiones en el cuerpo. No vi a nadie adentro. Salí y el Maverick seguía allí. La policía encuentra un testigo, quien quizás fue la última persona en ver con vida a Nancy Biddle, además del asesino. El testigo compró gasolina esa mañana. Recordó que cuando regresó a su auto observó un Maverick verde estacionado en la tienda. No vio al conductor, pero la descripción del auto fue la primera pista para la policía. Aunque ese modelo dejó de ser fabricado en 1977, una búsqueda en los archivos de vehículos revela un gran número de Mavericks verdes en el área. La policía localiza a todos los Mavericks verdes registrados en un radio de 96 kilómetros de la escena. 5 Adam 628. Corrección, 5 Adam 6208D. Giró en la ruta 71 al norte de la 64. 10-4. Se interroga a los conductores y se verifica su identificación. Buenas tardes. ¿Puedo ver su licencia, por favor? Pero al pasar los días no encuentran pistas. La investigación se estanca. Buscamos un vehículo que coincide con esta descripción. Obviamente no es el suyo. Gracias. Aunque los detectives creían que el auto podía llevarlos al asesino, la pista del Maverick verde los conducía a un callejón sin salida. ¿911? ¿Cuál es su emergencia? Lo siento, dijo que hay una mujer herida. ¿Dónde se encuentra? 10 días después del brutal asesinato de Nancy Biddle,
Los telefonistas del 911 reciben otra alarmante llamada. 911, hay una mujer herida. En la estación de servicios de Diamond, una segunda mujer, la cajera Linda Weber, es hallada apuñalada en la tienda. Las similitudes entre los crímenes eran inquietantes. La estación de servicio estaba en la misma ruta que la estación de Biddle. Y aunque la tienda tenía una cámara de vigilancia, la grabadora había sido arrancada, lo que no dejó rastros del crimen. Los forenses recogen huellas donde la grabadora había sido arrancada, pero los resultados no son concluyentes. Para el teniente Warren Stewart, del Departamento de Investigación de Alabama, no podían pasarse por alto las similitudes al homicidio de Nancy Biddle. En ambos casos parecía que ocurrió un robo con señales de lucha. No sabíamos a qué nos enfrentábamos, si se trataba de alguien que necesitaba dinero o si había un asesino serial en el área de Foley. Una vez más, el cadáver es examinado en el Departamento de Ciencia Forense de Alabama. Al igual que en el primer caso, el Dr. James Downs mide las heridas de Linda Weber y busca laceraciones en los huesos. En el caso de Linda, no teníamos marcas que comparar con los cuchillos, pero sí teníamos las medidas de las lesiones en el cuerpo, que eran idénticas a las del cuerpo de Nancy. El Dr. Downs concluye que tanto Nancy Biddle como Linda Weber fueron apuñaladas con la misma arma. Con una comunidad presa del pánico, el Departamento de Policía del Condado de Bowen forma un equipo de trabajo. Consistía en los investigadores con más experiencia del condado, quienes crean un plan para atrapar al asesino. Esta es el área cercana al Diamond Mart. El Diamond Mart está aquí y allí está el estacionamiento. Y esto está detrás del área. Los investigadores revisan las fotografías de cada uno de los asesinatos. Tenían que actuar rápido para restaurar la paz en la comunidad. El detective Huey Mack, de la Policía del Condado de Bowen, dirige este equipo de investigación. La emoción predominante entre el público era el miedo. Esta área es baja en crímenes. El homicidio es inusual. Y cuando ocurren dos homicidios en pocos días que pudieron ser cometidos por el mismo sujeto, el miedo se expande por todas partes. Con poca evidencia, el equipo necesitaría la ayuda del público. Suministran información a los medios y crean una línea directa para recibir indicios. Los esfuerzos valen la pena. Una testigo llega a declarar mientras que la policía revisaba la segunda escena del crimen. El detective Mack creía que se trataba de una pista sólida. Después del segundo homicidio, llegó una mujer que vio a un hombre negro salir de entre los árboles minutos después de que se cometiera el crimen. Esta testigo literalmente pudo escuchar la ambulancia que se acercaba a la estación de servicio y luego vio a este hombre salir de la escena del crimen. Creyó haber visto antes al hombre en su vecindario. Su nombre era Calvin Stallworth. Los detectives revisan el área detrás de la tienda. Entre las hojas encuentran la videograbadora que creían había sido arrancada de la tienda. Los investigadores esperaban hallar la cinta, pero se decepcionaron al ver la máquina vacía. Alguien se había llevado el video. El bosque era extenso, pero la policía registra el lugar en búsqueda de la cinta. No encuentran nada.
Pensamos que la cinta no solo habría grabado al sospechoso, sino que entre las imágenes capturadas por la cámara de la tienda estaría filmado el homicidio de Linda Weber. Los investigadores siguen el indicio dado por la testigo. Verifican los antecedentes de Stallworth. Tenía un largo historial criminal y una orden en su contra. Los investigadores tenían a un sospechoso. Ahora debían encontrarlo. La policía entrega su foto a los medios esperando que alguien pudiera informar de su paradero. Informamos a los medios sobre la fecha, la hora y el lugar del crimen y les pedimos que invitaran al público a dar cualquier información a la línea directa que creamos para este caso para que la gente se involucrara. Y luego esta mujer tomó la iniciativa de llamarnos y de informarnos. Después de ver la foto en las noticias, la gerente de una compañía eléctrica local llama a la Más policía. temprano, después de que las noticias. La mujer recordó haber visto al sospechoso en la compañía eléctrica. Dijo que el hombre pagó una deuda de electricidad atrasada. Recordó que él sacó un fajo de billetes y pagó su deuda en efectivo. Cuando escuchó sirenas de policía afuera, el hombre se puso nervioso y se fue. ¿Cuál era su apariencia? Parecía como de 20 años. La compañía eléctrica le da a los investigadores la dirección de facturación. La dirección pertenecía a la novia de Stallworth. La policía va hasta allá con una orden. Cuando entran en la casa, consiguen a Stallworth en un cuarto trasero tratando de escapar. Como sabían que podía estar armado, los oficiales sacan sus armas y le ordenan que se rinda. Tenemos una orden, alto allí. Esposan al sospechoso y proceden a registrar la casa. Mientras, Stallworth afirma que es inocente. ¿No tiene ninguna arma? En una habitación, la policía encuentra evidencia incriminatoria. ¡Detective, encontré algo! Debajo del colchón había un cuchillo y ropa ensangrentada. ¿Sabe de dónde salieron las manchas en esta ropa? Calvin Stallworth no hace uso de sus derechos y empieza a hablar con la policía. Dijo que no tenía nada que esconder. Insiste en que no tuvo nada que ver con los asesinatos y que nunca estuvo en las tiendas. Los detectives le dicen que una testigo lo vio en una de las escenas del crimen. Stallworth cambia su historia de inmediato. Me asusté y vi el dinero en el mostrador y lo necesitaba, así que... El teniente Stewart interroga al sospechoso, pero no puede creer lo que oye. Cuando entra en la tienda, ve que la víctima yacía tras el mostrador y observa que fue apuñalada. Afirma que en ese momento se asustó, pero que vio el dinero encima del mostrador y que lo necesitaba para pagar sus deudas, así que aprovechó la oportunidad que se le presentó. Yo solo, vi las cámaras. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien? En el segundo homicidio afirmó que se dirigía a la estación. Dijo que cuando entró, escuchó un ruido. Señora. Señora. Y vio a la víctima en un cuarto detrás del mostrador. Miró arriba y observó una videograbadora. Stallworth afirmó que en ese momento se asustó. Temía aparecer en el video y que si no se deshacía de la cinta, sería acusado del homicidio.
Así que tomó la videograbadora y abandonó la escena del segundo homicidio. Yo no podía creerlo. Calvin se colocó él mismo en las escenas del crimen. A pesar de su detallada versión, los detectives construían su propia teoría de los casos y no coincidía con la de Calvin. Los forenses reunirían todas las piezas, confirmando que Calvin Stallworth era el asesino. Los detectives estaban convencidos de que Calvin Stallworth había asesinado a 2 empleadas en Alabama, a pesar de que afirmaba su inocencia. Ellos sabían que mentía. Se analiza la camisa de Stallworth en búsqueda de sangre. William Jones, del Departamento de Ciencia Forense, explica: Tomamos una muestra y si a través de un análisis cambiaba de color, sería positiva para sangre. Luego hicimos otros análisis para ver si había ADN humano en la mancha. La sangre encontrada tenía rastros de ADN idénticos al de Linda Weber. Pero como Stallworth admitió haber estado en la escena, la evidencia no era concluyente. El Dr. Downs procede a analizar el cuchillo encontrado bajo el colchón de Stallworth. Una hoja gruesa y afilada. Mide y anota todas las dimensiones. El tamaño y forma del cuchillo coincidían con la profundidad de las heridas de Nancy Biddle y Linda Weber. Las medidas coinciden con las heridas de ambas. El Dr. Downs luego compara la hoja del cuchillo con los cortes hallados en los huesos de las víctimas. También coincidieron. Pudimos conseguir ese cuchillo y medirlo. La longitud de la hoja, la anchura y su profundidad. Las comparamos con la muestra de hueso que había guardado en la primera autopsia. Pude comparar la muestra con el cuchillo y literalmente calzaron como un guante, lo que mostró que el cuchillo tenía las mismas dimensiones que la herida en el hueso. El Tribunal de Apelaciones de Alabama envió el caso al Circuito Judicial del Condado de Baldwin. A pesar de que la increíble historia de Stallworth pudo haber influido en la decisión del jurado, los investigadores se valieron de la ciencia para asegurar un veredicto de culpabilidad. Sin la ciencia, no creo que hubiésemos podido resolver este caso. La ciencia forense fue lo que vinculó a Stallworth a ambas escenas. Una vez más, la ciencia prevalece y Calvin Stallworth es enjuiciado. Es hallado culpable de 2 cargos de homicidio. Fue sentenciado a muerte por sus crímenes. La mayoría de los criminales tratan de cubrir sus rastros con desesperación, pero hay veces en las que sus crímenes dejan indicios que no pueden ser borrados. La ciencia forense revela esos indicios y a los asesinos que dejan a sus víctimas marcadas para morir.